Señoras y señores, llegamos a esta próxima estación. Es una estación muy nuestra, muy entrañable, de los protestantes españoles, de los evangélicos, versus no, entiéndase protestantes. La verdad es que estamos, bueno, unos en los ámbitos seculares, sociales, se nos identifica como los protestantes, que lo somos históricamente, nuestra ascendencia de la Reforma protestante en 1517, ¿no? Pero vamos mucho más lejos, y también nuestra autodescripción somos los evangélicos. No los evangelistas, que esto es un error semántico de palurdismo informativo bastante sonoro, que siempre lo estoy hablando con periodistas de los medios, pero algunos todavía no se han enterado. Bueno, pues tenemos esta mañana a Carolina Bueno, que es Carolina Buena también. Es Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de FEREDE desde hace ya prácticamente un año. Y queremos escuchar su voz y sus percepciones y un poco que nos haga una síntesis de una puesta al día. Y queremos hablar con ella, y tomen buena nota, porque es la voz que nos representa también a todos los evangélicos protestantes españoles en este tiempo. Buenos días, Carolina. Buenos días, Julio. Un placer que estés con nosotros. Pues sí, un gusto estar aquí, hablar contigo y bueno, pues con aquellos que nos estén escuchando en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Oye, Carolina, no sé qué día está haciendo por Madrid hoy. Aquí hace un día espléndido en Barcelona. Aquí también tenemos un sol precioso, así que igual que por allí. Bueno, adivinamos casi la primavera, con ganas. Claro que sí, a mí me encanta el sol y soy muy friolera, así que estoy muy contenta de que se vaya al frío, la verdad. Sí, la verdad, para todos nos gusta. Carolina, pensando en poner un poco en situación a nuestros oyentes, ¿podrías explicarnos, hacia vos de pronto, al menos darnos un avance, qué es FEREDE y a quiénes representa la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España? Bueno, pues a ver, FEREDE es una federación de iglesias, ¿vale? En la actualidad agrupa la mayor parte de las iglesias evangélicas de nuestro país, de aquí de España. Y bueno, por conocer un poquito su historia, tiene su origen en lo que se conocía como la Comisión de Defensa Evangélica, que era una organización que se constituyó en 1956 con el fin de defender la libertad religiosa aquí en España y de defender de forma específica la libertad religiosa de los protestantes, ¿no? Cuando no había libertad. Luego ya con la Constitución, con la libertad, la Comisión se transformó en la Federación y bueno, pues para que los oyentes se puedan hacer una idea, actualmente hay unas 3.250 iglesias que forman parte de esta federación, iglesias evangélicas. Uh-huh. Hablar de FEREDE quizás, para entender un poco lo que es, hay que hablar de los acuerdos de cooperación, ¿no? Con la llegada de la libertad se firmaron unos acuerdos de cooperación en el año 1992 que fueron muy importantes para la comunidad evangélica de nuestro país. Estos acuerdos primero supusieron el reconocimiento de que estábamos aquí, de que llevábamos mucho tiempo aquí, de nuestra historia, también el reconocimiento del notorio arraigo, ¿no?, que ya teníamos los protestantes en España, y también fueron unos acuerdos que reconocieron cuestiones muy importantes y derechos para nosotros, ¿no?, para las iglesias evangélicas. Por ejemplo, se definía lo que era un ministro de culto, se contemplaba la posibilidad de que los ministros, los pastores fueran dados de alta en la seguridad social, se definía lo que era un lugar de culto, su protección, los efectos civiles de los matrimonios celebrados en las iglesias evangélicas, ¿no?, ante los ministros de culto evangélicos, es decir, cosas muy importantes, ¿no? A día de hoy FEREDE puedo explicártelo así de forma breve o de forma resumida, explicándote los fines, ¿no?, que perseguimos. Uno de los fines más importantes, o que siempre tenemos presentes, es que queremos proclamar el Evangelio, ¿no?, servir a Dios y servir a las iglesias. Eso quizás es uno de los fines más importantes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la representación, representando y vinculando a las iglesias miembros en las relaciones de cooperación, en las relaciones con la administración, con el Estado, y también supervisando el cumplimiento de los acuerdos de cooperación que te mencionaba antes. También pues tratamos uno de los fines de FEREDE es el de promover la libertad religiosa,
Promover la libertad religiosa de todos, pero de forma especial de los evangélicos. Y luego también es muy importante que tratamos de ser una herramienta, un instrumento al servicio de las iglesias para que estas puedan desarrollar acciones o actividades de testimonio conjunto y de interés general, ¿vale? Siempre, por supuesto, salvaguardando y respetando la autonomía de las iglesias miembro, porque nosotros no somos una jerarquía, ¿no? No tenemos nada que ver con lo que es la conferencia episcopal, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros somos una federación al que las iglesias se adhieren si quieren o no, ¿vale? No es nada, no tiene nada que ver con una jerarquía. Y por supuesto también siempre intentamos hacer la labor desde procurando un clima de entendimiento, de respeto, diálogo y siempre de colaboración. Esto sería un poquito un resumen de lo que es la FEREDE. Bueno, muy bien, muy interesante. Yo he hablado con colegas europeos y algunos, mira, Europa, y algunos de los colegas europeos en diferentes países de nuestro entorno no tienen acuerdos tan sustanciales y concretos como tiene FEREDE con el gobierno de cara a los ministros de culto, facultades de las iglesias, y eso también es de resaltar positivamente, ¿verdad? Sí, efectivamente, como bien dices, en España pues tenemos estos acuerdos son fundamentales, por eso para explicar lo que es FEREDE es fundamental también explicar lo que son los acuerdos de cooperación y es verdad que además estamos agrupados todos los evangélicos bajo la cobertura de estos acuerdos de cooperación y de esta federación, y yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Y nos permite hacer cosas juntos que seguramente saldrán en esta entrevista, sí, pues muy muy relevantes para nuestra sociedad. Sí, por cierto, Carolina, algunos de los servicios más destacables, que son varios, bastantes, importantes, que FEREDE ofrece a las iglesias evangélicas en nuestro país, ¿cuáles son las diferentes áreas de servicio? Uh-huh. Bueno, yo el trabajo de FEREDE lo suelo agrupar como en 3 áreas, ¿no? Para intentar explicarlo de una forma sencilla. La primera área sería, que es un servicio a la sociedad y un servicio a nuestras iglesias, es el área de representación e interlocución con el Estado, ¿no? Y con las administraciones públicas, que es un poco el que ya te he mencionado antes. ¿Cómo? Pues defendiendo la libertad religiosa, haciendo visibles los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias evangélicas, situaciones de desigualdad, de discriminación, ¿no? Esto lo intentamos hacer pues en esa labor de interlocución, a través del diálogo, explicando nuestras inquietudes, y cuando no hay más remedio, a veces incluso pues también acudiendo a los tribunales o a la denuncia pública, ¿no? Eso sería una faceta. También tratamos de trasladar cuál es la opinión de los evangélicos en asuntos de interés, ¿no? Común, o intentamos hacer aportaciones. Por ejemplo, hace poco hemos tenido un desgraciado atentado, ¿no? El atentado de Algeciras, pues ahí tuvimos oportunidad como evangélicos también de hacer un comunicado con un llamamiento a la convivencia pacífica, ¿no? Entre los ciudadanos, entre las confesiones, o bueno, pues hoy en día tenemos preocupación por la aprobación de algunas de las leyes que se están aprobando, ¿no? Pues ahí también tratamos de dar nuestra opinión y de explicar que hay asuntos controvertidos con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las últimas novedades, ¿no? De la ley trans o la ley del aborto. Este sería como el primer área de trabajo. El segundo también es un área de trabajo de servicio a las iglesias, de ayuda a las iglesias en su vida cotidiana, y tenemos diferentes servicios ahí. Por ejemplo, el servicio de administración y gestión, que tratamos de ayudar a las iglesias en sus gestiones, en sus relaciones con el registro de entidades religiosas, donde se inscriben, los problemas que tienen en el día a día, ¿no? Tenemos un servicio de asistencia y defensa jurídica, otro de ayuda en asuntos fiscales y contables, tenemos un servicio de protección de datos y gestoría para ayudar a las iglesias en sus gestiones, ¿no? Que a veces es complicado. Tenemos también un servicio de formación y acreditación de ministros de culto, para que nuestros ministros, nuestros pastores estén bien acreditados y formados en la medida de lo posible. Y luego, como un tercer brazo de FEREDE, que lo suelo llamar como servicios a la sociedad, que es cuando, bueno, son servicios en los que nos ponemos todos los evangélicos juntos para prestar un servicio relevante a nuestra sociedad. Y ahí, por ejemplo, te puedo mencionar la labor que hacen nuestros medios de comunicación, como vosotros, ¿no? Que tratan de visibilizar la realidad evangélica en nuestro país, y ahí hablo de programas como el de Buenas Noticias TV,
la labor de Radio Encuentro. Tenemos también pues todo lo que hace la Consejería de la Enseñanza Religiosa Evangélica. Estamos presentes actualmente en los centros educativos trabajando para que los alumnos, para que los niños que lo deseen y sus padres los padres que lo deseen puedan recibir enseñanza religiosa evangélica en los colegios, ¿no? Y esto es una labor muy importante. A día de hoy tenemos 325 profesores en más de 1.000 colegios e institutos de nuestro país y tenemos a más de 23.000 alumnos recibiendo enseñanza religiosa evangélica. Otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, importante es pues la labor social, ¿no? La acción social que realizan nuestras iglesias evangélicas y la labor a través de Diaconía como plataforma de acción social, pues estamos dando una ayuda a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, ¿no? Desde las iglesias evangélicas, tanto refugiados, inmigrantes, víctimas de trata. O sea, yo creo que estamos haciendo ahí una labor importante. Y por último también mencionar la labor que hacemos de asistencia religiosa, de llevar ayuda espiritual y también de llevar consuelo y esperanza a aquellos que están en cárceles, en hospitales, en centros de internamiento de extranjeros, etcétera, ¿no? Estos serían las 3 áreas, yo creo, de acción y de servicio más importante de la Federación. Qué interesante poder a viva voz explicarlo también para que porque nosotros tenemos que, siempre yo me propuse desde el Tren de la Vida, creo que ya hace años que se puede entender así, no solo de visibilizar, sino de poner en valor lo que estamos haciendo. Hemos sido siempre un movimiento cada vez creciente, exponencialmente muy creciente en los últimos 30 años, y nunca hemos dado por sentado lo que hacemos y lo hacemos porque nos nace, pero no hemos puesto en valor público nuestro quehacer. Y por eso es importante que a medida que vas hablando, Carolina, nuestros oyentes ven diferentes áreas amplias de desempeño, ¿no? Donde las iglesias evangélicas a través de FEREDE también están actuando. Y una de las preguntas que tengo es, ¿qué datos manejamos, independientemente de las casi 4.000 iglesias que forman parte, pero hay más iglesias en España? ¿Cuáles los datos que se manejan de la presencia evangélica en España entre lugares de culto y entidades solidarias, humanitarias, que hay infinidad de ellas en el mundo evangélico? Pues sí, la verdad, en las últimas décadas ha producido un crecimiento muy exponencial, ¿no? Los datos que comentabas son ciertos, son los últimos datos ofrecidos por el Observatorio del Pluralismo Religioso, por mencionar a un organismo que es público, ¿no? O que no es nuestro, ¿no? Que es externo. Ellos dicen que existen, a finales del 2022 existían unos 4.570 lugares de culto evangélicos. Esto es un dato muy importante, ¿no? Supone a día de hoy casi el 60% con respecto a los de todas las minorías religiosas. O sea, el 60% del total de los lugares de culto de las minorías religiosas serían lugares de culto evangélicos. Por ejemplo, dentro de la Federación, como ya he mencionado antes, más de 3.350 congregaciones están dentro de la Federación. En cuanto a entidades humanitarias o solidarias que mencionabas, no tenemos un registro, o sea, no te puedo ofrecer un número, pero sí que tenemos unas cifras muy significativas de unos estudios que se han estado realizando sobre el impacto y la relevancia de la acción social evangélica, y los estudios realizados ofrecen datos muy relevantes que quisiera compartirte. Mira, el último estudio de acción social se hizo en el año 2018, o sea, hace ya. Lo estamos intentando actualizar para ofrecer datos actualizados a día de hoy. Pero de esos datos, de ese estudio del año 2018, salían cifras tales como que se estaba haciendo labor social desde más de 2.700 centros de acción social evangélicos en todo el país. Salían cifras de más de 56.000 personas implicadas en proyectos de acción social evangélicas, ¿vale? También se estimaba que se estaba atendiendo a más de 1.800.000 personas que se están beneficiando, ¿no? Personas en situación de exclusión o de riesgo de exclusión social que están siendo ayudadas y beneficiadas por las iglesias evangélicas. Y resultaba
también de este estudio que estábamos dedicando a la acción social más de 72 millones de euros en nuestro país. Esto realmente, cuando gente de fuera, ¿no?, gente que no nos conoce, ve estas cifras, queda muy impactada, porque estamos al nivel de las principales ONGs de nuestro país. Y bueno, pues realmente muestran que la acción social evangélica, así considerada en su conjunto, es importantísima y está resultando de gran ayuda y de bendición en nuestro país. Como tú dices, es muy desconocida y tenemos que ponerla en valor porque es importante. Sí. Bueno, pero ves, estas explicaciones detalladas nos ponen al día. Y hablando de esto, el crecimiento de la confesión evangélica en España en los últimos 30 años ha sido exponencialmente fenomenal, ¿no? Los que lo hemos venido observando, muy importante, porque prácticamente más que se ha quintuplicado, ¿verdad? Eso es, sí, así es. Mira, yo revisaba esta mañana los datos y, bueno, pues en la década de los 90, Sí. 1997, un directorio de la Liga del Testamento de Bolsillo daba un total de 1.667 lugares de culto evangélicos. Y como te he mencionado, ¿no?, pues a finales del 2022 el Observatorio del Pluralismo Religioso hablaba de más de 4.500. Por lo tanto, efectivamente, como tú dices, el crecimiento ha sido muy grande, y eso, aparte de esto, como hemos mencionado, está el importante asociacionismo, ¿no?, que tenemos en el mundo evangélico, ¿no? Un montón de asociaciones de acción social o medios de comunicación, agrupaciones o asociaciones musicales, coros, ministerios de evangelización. O sea que realmente hay mucha labor y mucho crecimiento en las últimas décadas y en los últimos años. Uh-huh. Fíjate, Carolina, en el año 2021 la Generalitat de Cataluña, su departamento de muestras, hizo un sondeo a fondo de las preferencias religiosas, la religiosidad de la gente. Y bueno, aparecía en el segundo lugar la confesión evangélica como la más numerosa, en centros de culto, en presencia de todos los tipos. Y el 7% de los entrevistados se confesaban cristianos evangélicos. O sea que el 7%, si lo tradujéramos al nivel que tenemos en Cataluña, de 7,5 millones de habitantes, casi 8 millones ya prácticamente, nos iríamos casi a cerca de los 600.000. Bueno, o sea, la proyección es de 200.000 que se sientan dominicalmente en nuestras iglesias, según el Consell Evangélic de Cataluña, del cual formo parte de la directiva. Y entonces, sentamos cada domingo 2 Camp Nous llenos en las iglesias evangélicas de Cataluña, en cuanto a membresía. Pero según ese dato, bueno, pues hay muchísimas personas que se confiesan evangélicos y que son, bueno, que eso quiere decir que la cobertura sociológica es muy amplia. Así es muy amplia, y luego no solo están los... Porque bueno, lógicamente nosotros hablamos de los evangélicos, pero luego están también otras personas en la órbita, ¿no? Personas que puedan ser consideradas simpatizantes, o personas que a lo mejor no se congregan de una manera habitual, que son las que tú estabas comentando, ¿no? Uh-huh. Y también podríamos hablar de bueno, pues muchos protestantes procedentes de países de Europa, ¿no?, por ejemplo, uh-huh, que son de tradición protestante y a lo mejor no se congregan de forma habitual, pero en momentos determinados de su vida sí que acuden a una iglesia, ¿no? En momentos cuando hay una enfermedad o cuando hay un fallecimiento. Y a estas personas también hay que considerarlas, porque pueden ser hasta más de 1 millón de personas, ¿no? Sí. Que también requieren de nuestra ayuda y nuestros servicios. Y esto a nivel de que las administraciones públicas lo tienen que considerar también, porque forma parte de la práctica religiosa, ¿no?, de la práctica religiosa de nuestro país. O sea que son datos muy significativos que hay que considerar. Sin duda alguna. Recientemente hubo una jornada informativa de FEREDE aquí en Barcelona, de hecho la semana pasada, sobre derechos fundamentales y comunicación del Evangelio, donde tú misma, Carolina, estuviste impartiendo con tu equipo todos este seminario taller. A día de hoy, ¿en qué punto nos encontramos en cuanto a libertades se refiere, respecto a libertad de conciencia y de expresión?
y de participación en la vida social y pública de los evangélicos, la cuota que nos pertocaría? Bueno, a ver, pues en cuanto a la situación de la libertad en la que nos encontramos, pues yo te diría tres cosas. Por un lado, te diría que, en mi opinión, yo creo que afortunadamente en España la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, están considerados como derechos fundamentales, ¿no? Tienen la máxima protección de nuestro ordenamiento jurídico. Y a nivel internacional, pues es igual, ¿no? En Europa estos derechos son altamente considerados y protegidos. Y yo creo que lo primero sería estar agradecidos a Dios. Eso es lo que yo te diría, lo primero. Agradecidos a Dios por esa libertad de la que podemos disfrutar y gozar hoy en día, porque muchos cristianos en el mundo sabemos que están siendo perseguidos o no cuentan con esta misma libertad. O sea que yo creo que esa sería la primera premisa. Ahora bien, estos derechos que pues en su día costó mucho conseguirlos, ¿no? Para otras personas y para muchos hermanos nuestros, yo creo que tenemos que estar atentos, ¿no? Para que no haya retrocesos, para que no los podamos perder. O sea, digamos, hay que estar velando y ocupados en que esos derechos y libertades se mantengan. Porque además yo lo que veo, hoy, lo que todos vemos a nuestro alrededor, es que la libertad religiosa ya no se valora como antes, ¿no? Quizás es un derecho, una libertad que no se entiende su importancia, ¿no? Antiguamente era una libertad fundamental, considerada de trascendente, ¿no? Se consideraba como la primera de las libertades. Ahora parece, sin embargo, que pues no tiene importancia, que se puede limitar de una manera, pues así, con demasiada facilidad. Lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, las tremendas restricciones, incluso, bueno, pues podremos decir que en determinados ámbitos la libertad religiosa ha estado incluso suspendida, ¿no? Luego, además, yo creo que hay que tener en cuenta, como segundo punto, que los cristianos evangélicos, y esto quizás hay muchas personas que nos escuchan que no lo saben, todavía vivimos situaciones de desigualdad y discriminación que no han sido solucionadas. Aunque vivimos en libertad, hay situaciones de verdadera discriminación y desigualdad que denunciamos, pero que no hemos conseguido todavía que se subsanen. Y a esto hay que sumarle además, pues, algunas situaciones, pues como las que mencionaba al principio, de algunas leyes que se están aprobando en los últimos tiempos, que vemos que pueden suponer un límite excesivo o injustificado de algunos de nuestros derechos, ¿no? Así que, bueno, en cuanto a la situación de libertad religiosa, esto es lo que yo te diría: agradecimiento por un lado, pero estemos velando, ¿no? Para no perder lo alcanzado hasta ahora, las libertades conseguidas, teniendo cuidado, siguiendo luchando por las discriminaciones y desigualdades que aún sufrimos, y teniendo cuidado por las nuevas amenazas, ¿no? Estas nuevas situaciones que pueden suponer un retroceso para nuestras libertades. Eso es lo que yo te diría en cuanto a la situación de la libertad. Sí, en mi percepción, desde la tribuna periodística, ha habido se ha diluido el sentido de la libertad de conciencia y de credo y de conciencia en todos los sentidos. Igual, bueno, ahora el tema de la eutanasia, los objetores de conciencia lo tienen un poco complicado. Hay una presión, o en el aborto, quiere decir, porque, claro, el derecho al disenso en democracia es esencial, fundamental. Sí que tenemos marcos de convivencia común que todos tenemos que respetar y explicarnos, pero el respeto es una cosa, pero la disensión, el disentir en democracia es totalmente, forma parte del juego democrático, pero aquí parece ser, o sea que... Totalmente, y eso es lo que tenemos que defender, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a pensar diferente, a discrepar, porque además vivimos en sociedades cada vez más diversas y eso es básico, ¿no? Sí, para la convivencia. Sí, por supuesto. Carolina, la verdad es que sería interesante para nuestros oyentes saber, desde tu concepción personal, decirle a nuestros oyentes, algunos que están en los coches, que van de aquí para allá, y que algunos son son gente que forma parte del mundo evangélico, muchos amigos católicos que nos acompañan muy amablemente,
pero otros tantos que no tienen ninguna confesionalidad, pero que les apetece escucharnos. ¿Y quiénes somos los evangélicos? A propósito, estamos hablando con la secretaria ejecutiva, la representante principal de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, Carolina Bueno. ¿Qué es ser evangélico? ¿Quiénes somos los evangélicos? Pues yo lo que te diría es que ser evangélico es básicamente ser cristiano. Yo lo definiría de una forma muy sencilla, ser discípulo o seguidor de Jesús de Nazaret, ¿no? Yo creo que los evangélicos pues tratamos de ser fieles a la esencia del Evangelio, al mensaje de Jesús. Intentamos vivirlo en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida en comunidad, en la Iglesia, que para nosotros es muy importante, ¿no? Se suele decir que nuestro origen está en la Reforma de la Iglesia, ¿no?, que tuvo lugar en el siglo XVI, en la Reforma protestante, pero en realidad no es verdad, ¿no? Nuestro origen lo encontramos más atrás, en la venida, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Uh-huh. Aunque sí que es verdad que para identificarnos sí que es importante decir que somos herederos de esa Reforma protestante y que nos identificamos con sus principios, que podemos, a lo mejor, para que los oyentes puedan, a lo mejor lo han escuchado, ¿no?, las solas, ¿no? Yo creo que nos pueden identificar algunas de las solas, ¿no?, de la Reforma protestante, la sola Escritura, la sola gracia y solo Cristo, ¿no? Pues la sola Escritura, en la que creemos, pues los evangélicos creemos que la Escritura, la Biblia, pues es la palabra de Dios. Realmente es la fuente de autoridad suprema para nosotros. Y además creemos que la Biblia tiene que ser accesible para todos y que todos podemos entender la mayor parte de la Escritura con claridad. Esto ahora a lo mejor no tiene tanto sentido, pero en el siglo XVI, cuando los reformadores sostenían esta sola, ¿no?, esta sola Escritura, era importantísimo porque los cristianos no podían leer la Biblia y toda la lectura y toda la interpretación que hacían de la Biblia era a través de la jerarquía, a través del clero, ¿no? En contraste con eso, pues en aquella época se sostenía que el creyente podía leer la Biblia en su propio idioma, acercarse por sí mismo a las Escrituras, y para nosotros esto es fundamental, la lectura de la Biblia. Luego la sola gracia, ¿no? Para los evangélicos, para nosotros la salvación pues es un regalo de Dios, es un favor inmerecido, algo que no podemos ganarnos a través de nuestras buenas obras o a través de nuestro buen comportamiento, sino que es, pues como decía, ¿no?, es un regalo inmerecido. Esto no significa que no tengamos que hacer el bien, que sí que tenemos que hacerlo, ¿no? A veces se escucha, los protestantes, como se salvan por gracia, pueden hacer lo que les dé la gana, y no es así. Tenemos que hacer el bien, pero como humanos fallamos, ¿no? Cometemos errores, a veces herimos a los demás. Lo que sí tenemos claro es que podemos creer en Dios y confiar en su amor incondicional, en su ayuda permanente, en su perdón sin límites, ¿no? Esa es la gracia de Dios. Y luego también para nosotros la otra sola, que es la de solo Cristo, ¿no? Que nos enseña que Jesús es lo más importante, el único mediador entre Dios y los hombres. Yo diría que esto es un poquito un resumen de quiénes somos los evangélicos. Podría decir muchas cosas más, pero a mí me gusta decir que somos, pues, discípulos de Jesús, ¿no? Pero tratamos de ser discípulos de Jesús de Nazaret. Así es, así es. Los protestantes hemos sido durante mucho tiempo una minoría silenciada, muy particularmente en la dictadura. En las dictaduras anteriores, especialmente en la franquista, o desconocida también, a propósito de eso, para nuestro país. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor muy jovencito y hacíamos los programas de radio aquí en Barcelona a través de Evangelismo en Acción, y los teníamos que enviar a Radio Transmundial, que a través de Montecarlo, en onda media, transmitía, porque no estaba prohibido tener programas evangélicos. Claro. O sea, que la verdad es que esto... Y entonces hay mucho desconocimiento. Yo me quedo asombrado. Bueno, aquí se han hecho, en algunos lugares, en Madrid se resaltó la conmemoración de la Reforma Protestante, que tiene mucho que enseñar, y también aquí en algún momento, en Cataluña también, sobre todo con Josep Lluís Caro Rovira, que es el más agnóstico de los protestantes, según dice él. Sí. Pero la poca difusión histórica y real de la Reforma Protestante en Europa, su positiva influencia en el mundo, y también como el germen de la democracia moderna, pero clamorosamente además, y cómo los medios
bueno, pasan no de puntillas y no dicen nada. O sea, yo digo, esto es... Y están hablando de las propiedades de la patata frita, del Día Mundial de la sopa de ajo, ¿no? Y entonces yo digo, esto es serio, ¿no? Digo yo. Sí, es verdad que somos a día de hoy todavía somos una minoría muy, muy desconocida. Cuando efectivamente, como mencionabas, pues nuestra historia es muy importante y la reforma tuvo una relevancia fundamental y trajo cambios muy importantes a nuestra sociedad, ¿no? Sí, yo sí. creo que yo creo que en un pasado sin duda esta invisibilización era intencional, ¿no? No había interés en que se conociera. Aquí en España hemos tenido la contrarreforma, ¿no? No solo en nuestro país, sino también en los países del sur de Europa, y había una intencionalidad muy clara en silenciar nuestra historia y criminalizar incluso, ¿no?, la reforma. Sí. Por eso hemos estado perseguidos y hemos sufrido discriminación durante mucho tiempo, ¿no? Y eso, claro, aquí tenemos las consecuencias. Luego, ya en libertad, ya en democracia y a día de hoy, yo creo que seguimos con una gran invisibilidad, seguimos con un gran desconocimiento, y yo creo que en parte se debe al gran proceso de secularización, ¿no?, que hemos tenido como sociedad, que trae mucha ignorancia, mucho desconocimiento, pero también yo creo que hay un gran desinterés, ¿no?, por lo religioso. Sí. Hay un gran desinterés por las aportaciones de las religiones en la historia, y yo pienso que todo eso puede ser uno de los elementos que hace que sigamos siendo desconocidos e invisibles, y desconocida nuestra historia, la verdad. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, seguiremos trabajando en pro de ello, ¿no? Claro, hay que seguir trabajando para que nos conozcan, por supuesto. Sí, sí. Tenemos también, bueno, como recientemente incluso se ha transmitido por televisión aquí en Cataluña, La historia silenciada, también sí, de nuestro amigo David, que ha sido el director y productor. Muy interesante, sí. Muy recomendable. Uh-huh. Sí, perfectamente. La verdad es que y esto también crea difusión y crea conocimiento, y cuando yo he estado en varias proyecciones, y la verdad, aparte de haber pues presencia protestante, ha habido social y política, y la verdad que muchos de los asistentes decían: es verdad, habéis pasado totalmente desapercibidos. Y digo, sí, y no se trata ahora de victimizarnos, pero sí que yo creo que se tienen que reivindicar. Por ejemplo, voy a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir lo siguiente: los medios de comunicación evangélicos. Tenemos el imperio mediático de la COPE. Vale, está bien, ellos tienen lo suyo, sociológicamente tienen la presencia, y nadie discute eso. Tenemos más de 230 o 40 emisoras de Radio María, que están algunas legales y otras ilegales, pero que están por todas partes consentidas. Y tenemos, por ejemplo, en Cataluña 10 o 11 emisoras que son muy profesionales, por cierto, Radio Estel, con licencias comerciales a todos los efectos. Bueno, yo creo que el agravio comparativo, estamos solicitando las radios de proximidad. Paradójicamente, una ley que promovió Podemos, una de las pocas cosas interesantes para mi entender, pero la cuestión es que, bueno, aquí la callada por respuesta de momento tenemos, y luego no, cuando hemos hecho un protocolo para solicitar emisoras, también comerciales para automantenimiento, bueno, eso no, en justicia democrática no es correcto, y claro, y estamos como estamos, ¿no? Y tenemos cosas que decir, no solamente de cuestión cúltica, sino de solidaridad, claro, de buenas prácticas, de convivencia social y un sinfín de cosas. Claro, cuando comentábamos antes, ¿no?, las situaciones de discriminación y de desigualdad que vivimos, este es un ejemplo. Un ejemplo de que a día de hoy, después de tantos años de democracia, siendo la segunda confesión más importante, no hay licencias de radios para nosotros, no hay espacio para nosotros, mientras que las radios de otras confesiones, en este caso de la católica, pues ocupan un gran lugar, ¿no? Es un ejemplo, podríamos poner muchísimos más, ¿eh? Sí. Bueno, pues seguiremos trabajando por ello, y la verdad es que, Carolina, la verdad me encanta esta entrevista, porque creo que nos ayuda y nos sitúa a muchos. ¿Qué temas o eventos
tiene previstos Ferede para estos próximos tiempos? ¿Cuál es también a la vez, aprovechamos, el mensaje que enviarías a las iglesias y a los creyentes evangélicos para este momento? Bueno, en Ferede, así para eventos, quizás pues recomendaría ver la web, ¿no? Para que la gente pueda ver algunas de la agenda, las cosas que tenemos por delante. Pero no cabe duda de que lo que queremos en Ferede es seguir trabajando para seguir haciendo esta labor de representación que os contaba, de representar de manera digna a las iglesias que forman parte de la federación. Pues queremos seguir trabajando para defender la libertad religiosa, especialmente en estas áreas de las que hablamos, ¿no? De desigualdad, de discriminación, defendernos ante también los nuevos retos o amenazas que podamos tener por delante, y pues nos gustaría seguir trabajando también para fortalecer la unidad de las iglesias para ser más útiles a la sociedad en todas esas áreas que hemos estado hablando también, ¿no? Con aportaciones a favor de la convivencia, de la paz, la solidaridad, los derechos humanos, con iniciativas a favor de las personas más desfavorecidas y los que más sufren. O sea, queremos estar ahí, ¿no? Para bendecir. Y queremos seguir trabajando en ello. O sea, ese es nuestro empeño para los próximos tiempos. Y en lo que me preguntas del mensaje, bueno, pues el mensaje que mandaría a las iglesias o a los evangélicos, pues la verdad es que no daría ningún mensaje muy nuevo. Les recordaría el mensaje y las palabras de Jesús, ¿no? Para animarles a seguir adelante con ilusión y con alegría en nuestra labor, ¿no? Yo creo que tenemos que recordarnos las mismas cosas que se recordaban los cristianos antiguamente, ¿no? Enfocarnos en amar a Dios sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, que no nos cansemos de hacer el bien, yo diría, que sigamos proclamando el Evangelio pues sin miedo, porque Dios es grande y está con nosotros. Entonces, pues ir adelante, ¿no? Yo creo que tenemos que recordar a esas pequeñas y primeras comunidades de cristianos que fueron perseguidos, que vivían en un contexto muy complicado y sin embargo revolucionaron el mundo, ¿no? Así que pues yo creo que podemos mirarles y seguir y ser inspirados por ellos. Tenemos que salir de las paredes de nuestros locales, ¿no? Hacernos más visibles, compartir el Evangelio, ayudar a los más débiles. Hacer lo que Jesús nos enseñó. Eso es lo que yo les diría, ¿no? Un llamado a ser fieles, a seguir confiando en Él y a seguir trabajando con ilusión y con alegría. Porque realmente tener a Jesús en nuestra vida pues es algo maravilloso y que menos que compartirlos con los demás, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, pues está muy bien dicho. Además, lo suscribimos, yo creo que todos, toda la gente de bien. Aquí tenemos un lema también, dos lemas. Uno, mientras hablábamos, estamos comprometidos con la verdad con mayúscula. La verdad tiene nombre de persona también, se llama Jesús, y que es la verdad de todas las verdades. Y también somos gente de paz. En Cataluña decimos son gent de pau, ¿no? Somos gente de paz. Y ahí para eso estamos. Pero te agradezco todas las reflexiones que nos has regalado, Carolina. Y decir a nuestros oyentes de que pueden acceder a la información directa a través de la página, yo la tengo aquí abierta, de Ferede. Y está todo en detalle, los servicios... Todo tipo de preguntas están ahí. También está el directorio evangélico de las iglesias en España, en todas las ciudades. En fin, estamos bien. Así es, y además ahí en Ferede pues tenemos los teléfonos que aparecen ahí también en la web de contacto para servir. Estamos abiertos a que cualquier persona nos pueda ayudar y nos pueda llamar y se pueda poner en contacto con nosotros. Con mucho gusto y nada, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de haber pasado este ratito contigo y con los que nos escuchan. Gracias, Carolina. Te mando un saludo muy afectuoso. Gracias. Un abrazo, Julio. Adiós. Hasta siempre. Adiós. Chao.